Dogmas. Creer sin ver. Dentro de los misterios que encontramos en la fe católica, se encuentran muchos difíciles de entender, ya sea porque la mente humana es incapaz de procesarlos, o porque nos parecen irreales e imposibles de concebir. A estos conceptos se les llama dogmas. Un dogma es definido como una verdad revelada y definida por la Iglesia. Resulta que Dios no reveló al mundo un conjunto de verdades para que sean interpretadas arbitrariamente por cualquier sujeto. En vez de eso, nos dio maestros y guías que en gracia con Él pueden interpretar su mensaje y pueden resolver cualquier dificultad en su entendimiento. Estos maestros y guías son el Papa y el Magisterio de la Iglesia. Actualmente entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles y a través de la escritura y de la tradición. Es decir, que un dogma es una verdad de fe a la que estamos llamados a creer sin cuestionar o poner en duda de su existencia. De ser así, estaríamos cayendo en pecado de herejía. Un dogma es, por ejemplo, la existencia del mismo Dios, pero para ser más específicos, ejemplifiquemos el dogma en la divinidad de Jesús. Eso nos puede parecer muy sencillo de comprender hoy, pero para la iglesia incipiente esto fue un problema filosófico muy fuerte. Un sacerdote llamado Arrio en el siglo IV propagó la idea de que no hay tres personas en un mismo Dios, es decir, que no existe lo que hoy conocemos como la Santísima Trinidad. Según este hombre, solo existe una persona en Dios, es decir, Dios Padre. Jesucristo no era Dios porque había sido creado por este de la nada como punto de apoyo para su plan de salvación, y que al ser criatura creada no podía ser Dios. Asimismo, negaba la eternidad del Hijo de Dios y pretendía que se le podía llamar Dios, pero únicamente por la cercanía tan íntima que tenía con el Padre y que había demostrado en su estancia en la tierra. A esta creencia se le llamó arrianismo, y muchos seguidores de Arrio lo secundaron, llevando esta herejía a ser asumida por muchos obispos y sacerdotes de la época. Fue tanta la fuerza que tomó esta idea que pese a que Arrio fue excomulgado por un sínodo de obispos en el año 320, los defensores del arrianismo continuaron creciendo hasta provocar una crisis de enormes proporciones. Y fue hasta que en el llamado Concilio de Nicea, el 20 de mayo del año 325, donde se discutiera y se encontrara una solución, así se acuñó el término homoousión, consustancial de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo. Desde entonces decimos en el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, entre otras verdades de fe. Así pues, la divinidad de Jesucristo y la Santísima Trinidad son dogmas de fe, pero esto no quiere decir que desde el Concilio de Nicea se le haya dado la categoría de Dios a Jesús, como si fuese por decreto. No, Jesús ya era Dios desde antes de todos los siglos. Lo que hizo la Iglesia en el Concilio de Nicea fue simplemente aceptar esta verdad de fe y proclamarla para que todos los fieles la acunamos como la verdad absoluta que es. En síntesis, los dogmas de fe: 1. Se basan en la autoridad del Dios que los revela, es decir, que no son invención del hombre. 2. Al definirlos, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación, ya sea en los textos sagrados de la Biblia o a través de la tradición. 3. Los dogmas son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio, únicamente. 4. Una vez proclamado un dogma solemnemente, no puede ser derogado, aunque sí puede ser reformado de manera que se entienda mejor para la época. 5.
Los católicos están obligados a aceptar y creer en ellos, so pena de caer en herejía. 6. La Iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Para muchos, esto puede parecer una imposición por parte de la Iglesia Católica, pero en realidad todas las creencias en el mundo están sustentadas en dogmas, sin excepción. Algunos más inverosímiles que otros, pero todas las iglesias, sectas, cultos, religiones y hasta escuelas filosóficas y hasta políticas están sujetas a este concepto, de ahí la palabra doctrina. Dentro de la Iglesia Católica existen 44 grandes dogmas que a su vez están divididos en 8 categorías. Primera de estas grandes categorías es la que se refiere a los dogmas acerca de Dios. 1. La existencia de Dios. 2. La existencia de Dios como objeto de fe. 3. La unidad de Dios, es decir, que no existe más que un solo Dios. 4. Dios es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin. 5. La Santísima Trinidad, es decir, que hay 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. En lo que se refiere a los dogmas acerca de Jesucristo, tenemos 1. Jesucristo es verdadero Dios. 2. Jesucristo posee 2 naturalezas que no se transforman ni se mezclan, es decir, verdadero Dios y verdadero hombre. 3. Cada una de las naturalezas de Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. 4. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. 5. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. 6. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. 7. Al tercer día, después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. 8. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. En lo que se refiere a los dogmas marianos, haremos la mención de ellos, pero en un futuro video hablaremos más a fondo acerca de estos misterios. La Inmaculada Concepción de María, la Perpetua Virginidad de María, María, Madre de Dios, la Asunción de María. Por último, las otras categorías de dogmas son las siguientes y que iremos desmenuzando poco a poco en futuros videos. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Dogmas sobre la creación del mundo. Dogmas sobre el ser humano. Dogmas sobre los sacramentos. Dogmas sobre las últimas cosas. Si te gustó este video, tal vez te puedan interesar otros que puedes hallar en este canal. Te agradezco que dejes tu like y que te suscribas al canal. Gracias.